Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contravía. En esta ocasión invité a uno de los economistas más importantes del país y seguramente uno de los economistas más importantes de América Latina, el profesor José Antonio Campo. El profesor José Antonio Campo es codirector del Banco de la República, ha sido profesor de la Universidad de Columbia, invitado a profesor en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Yale, tiene más de 300 artículos académicos publicados y más de 40 libros. Profesor, bienvenido a Contravía. No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con usted. Estamos en un momento en que inicia un nuevo gobierno y quiero preguntarle cuáles son sus mayores temores frente a la economía del país en los próximos años. Bueno, en realidad yo diría hay temas pendientes, grandes, y obviamente algunos riesgos o temores. Digamos, entre los primeros, para mí, el tema número uno de Colombia, que yo todavía quiero ver exactamente cómo se va a enfrentar bajo el nuevo gobierno, es el tema de la desigualdad. La desigualdad social es el tema número uno de Colombia. Ha habido algunos avances, pero son muy incompletos. Todavía somos de los campeones mundiales de la desigualdad. Y eso es un tema que, como yo digo en público, nos debe dar vergüenza como nación. Otro gran tema pendiente importante es el de la ciencia y la tecnología, que está muy asociado a su vez con otro reto muy complejo, que es cómo diversificamos nuestra base exportadora, o sea, cómo dejamos de depender del petróleo en particular. Y nos lanzamos a una gran cantidad de exportaciones de productos agropecuarios, industriales, servicios, para poder tener una base exportadora mucho más diversificada. Yo diría que entre los riesgos, sin duda en el frente económico, el principal riesgo es el tema fiscal. Entre otras cosas porque, digamos, las calificadoras de riesgo internacionales están casi como buitres sobre las economías emergentes. Ya, digamos, hay una tendencia a la reducción de calificaciones y varios países latinoamericanos han entrado en esa lista ya, y digamos en estos días incluso le bajaron la calificación a Chile, ¿no? Entonces, digamos, cualquier cosa que se haga que pueda generar eso para Colombia sería costoso. Hablemos un poco de esa reforma tributaria. ¿Cómo ve esa reforma tributaria que está en ciernes, que no sé? Es que realmente no conocemos detalles de la reforma, entonces es imposible decir mucho. O sea, yo, por ejemplo, me dicen, hay que bajarle los impuestos a las empresas. Yo digo, en principio yo estoy en desacuerdo. O sea, sí, puede ser una buena política y máxime a raíz de la reducción fuerte que se hizo en Estados Unidos. Pero la pregunta es con qué se va a compensar, porque precisamente los ingresos tributarios no pueden bajar. Claro. Y ya hay una reducción prevista para el año entrante, contemplada en la reforma tributaria del 2016. Entonces, o sea, ya hay una rebaja programada. Entonces digo, bueno, ¿con qué se va a compensar? Entonces yo digo, hay dos formas de compensar. Una es, entonces, sumémosle los impuestos a las empresas, a las personas ya naturales de más altos ingresos, que hagamos más redistributivo el impuesto de renta de personas naturales. Hoy en día los pagos son muy bajitos en términos efectivos. Y lo otro es, eliminemos beneficios de las empresas. Por ejemplo, aquí hay unos beneficios enormes e importantes que se le dan a la hotelería, a las zonas francas, al sector editorial, en fin, hay muchos sectores que tienen beneficios tributarios importantes. Y hay muchos beneficios tributarios también para personas naturales. Algunos ya se están reduciendo, nuevamente con la reforma tributaria del 2016. Pues entonces la pregunta es cómo se va a compensar lo uno con lo otro, porque una cosa que sí es muy clara es que digamos, el IVA no se puede aumentar más. El IVA ya está en un nivel muy alto. Y si algo se pudiera hacer para rebajar el IVA sería mejor. ¿Qué pasaría si se aumenta el IVA? Digamos, ¿qué diría usted? Es que ya se aumentó mucho en el 2016.
La economía ya lo absorbió, pero es un aumento, tenemos, pues, a un nivel que es alto para los patrones internacionales. Hablemos un poco de los gobiernos Santos, de los dos periodos de Santos. ¿Usted cómo vio el desarrollo económico en Colombia durante esos periodos? Porque la agenda pública estaba más enfocada en la paz, enfocada en el posconflicto, enfocada en los diálogos, pero quizás la economía pasó a un segundo plano al menos en la agenda pública. Pues mire, una de las cosas positivas fue lo que se avanzó a través del gasto público en materia social. Yo creo que los indicadores de Colombia en pobreza, pues un poco en distribución de ingreso, en materia de acceso a educación, a salud, son buenos, han mejorado, digamos, en relación con lo que era hace 8 años. Eso, digamos, es un elemento positivo. También hubo, en materia económica, yo diría que tal vez el éxito más importante es la alta inversión, aunque muchas de ellas en zonas, digamos, petroleras y mineras, ¿no? Y diría yo que también es positivo lo que pasó con el manejo de la caída del petróleo en el 2014. Digamos, la caída del petróleo se manejó bien, digamos, sin una crisis fuerte, una desaceleración económica, pero sin una crisis fuerte, lo que también está bien. Si me pide que le diga un elemento negativo, creo que para mí el más importante es la desindustrialización que tuvo lugar durante ese periodo. ¿Y a qué se debió esa desindustrialización? Yo diría que mucho precisamente a la revaluación del peso que se dio durante la bonanza petrolera, y también a efectos que no han sido bien administrados de los efectos de los TLCs. Digamos, estos 8 años son se han hecho efectivos muchos TLCs, algunos negociados anteriormente, pero que se han hecho efectivos. Y Colombia no se preparó para manejar los efectos de los TLCs, eso ya creo que en retrospectiva es absolutamente claro. Eso me hace pensar en que usted fue ministro de Hacienda en los 90s, y una de sus posturas era que debía haber una apertura gradual. ¿Por qué? ¿Por qué hubiera sido diferente eso leyéndolo de 20 años después prácticamente? Bueno, yo creo que nosotros tenemos toda la razón. Uno tiene que prepararse para las aperturas. O sea, había la teoría de unos economistas muy ortodoxos de que la apertura por sí mismo generaba nuevos sectores exportadores que generaban una gran dinámica económica. Eso, por lo pronto, no se ha visto ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Donde las aperturas han funcionado son en los países que se han preparado para ellas, desarrollando nuevos sectores productivos, haciendo que los viejos sectores estén listos para competir, ¿no es cierto? Por ejemplo, para mí uno de los mejores ejemplos en el mundo fue la integración de España a la Unión Europea, preparada y trabajada con detalle, incluso por regiones, digamos, de cómo se iban qué sectores iban a desaparecer, cuáles podían entonces desarrollar. Y eso, digamos, es un éxito rotundo. Pero si uno ve a Asia Oriental también, hay muchos éxitos, pero esos éxitos están basados, por ejemplo, en tener una política industrial activa, para desarrollar nuevos sectores. Digamos, en Colombia, la apertura en realidad coincidió con el debilitamiento de la política industrial, incluso con un rezago también de la política agraria. Entonces hoy en día no tenemos un sector exportador, y muchos de los sectores que surgieron, hay unas oportunidades interesantes, pero digamos son sectores que no alcanzan a tener un realce. Qué sé yo, algunos elementos de que ahora el presidente electo llama la economía naranja, hay cosas de la industria cultural colombiana, que es una industria muy exitosa a nivel internacional, pero no alcanza a tener, pero no alcanza ni a tener una política que uno dice, ve, esto es una gran política para impulsar estos sectores, pero tampoco alcanza a tener un impacto notorio sobre la economía. Usted, si hay algo que ha hecho es, para poner un nombre, economía comparada. Usted ha podido ver desarrollo económico en muchos países. ¿Qué pasa en Colombia? Una lectura usted conoce acá muy bien qué sucede. ¿Qué sucede acá para que este país no logre cruzar ciertas barreras en desigualdad,
pero también desarrollo de infraestructura, también una cantidad de temas que es notorio que no logramos un avance. Bueno, Colombia no es un mal ejemplo. Cuando uno lo compara en el contexto latinoamericano, en realidad es un buen ejemplo. Puede decir uno, quizá porque los otros son peores, pero digamos uno del contexto internacional, Colombia dista de ser un mal ejemplo. En materia económica, ¿no? Yo en desigualdad sí es un mal ejemplo, ¿no? Y es un tema que aquí nunca se ha afrontado realmente, aunque ha habido cosas que han ayudado, digamos, parcialmente. O sea, mucho más avanzado en otros países latinoamericanos. En Bolivia, por ejemplo, que era uno de los peores casos, Bolivia hoy tiene unos niveles de desigualdad menores que los de Colombia, tenía mayores que los de Colombia. El propio Brasil también tenía mayores y ahora tiene menores, en fin. Pero, digamos, en materia económica, esta economía, claro, tiene sus problemas, pero el tema de la infraestructura nunca ha estado realmente como en el centro, siempre ha llegado con rezago en un país que tiene una geografía extremadamente compleja. Entonces, en donde la infraestructura debería ser objeto de mucho más atención. Ese es un caso particular. Pero digamos en términos, por ejemplo, de crecimiento económico, de estabilidad económica, nosotros somos un buen ejemplo relativo. Es una economía que tiene, con muy pocas excepciones, con la excepción de la crisis del 99, no ha tenido grandes crisis. Y estamos hablando de 100 años. O sea, eso es un tema notable y un crecimiento que no es nunca espectacular, pero es pausado y bueno. Y es una economía muy diversificada por la estructura regional de Colombia. Eso siempre he pensado yo, es algo de lo que contribuye a la estabilidad de la economía colombiana. Entonces, sí, hay elementos, por ejemplo, aquí, digamos, uno dice, bueno, hemos retrocedido en materia de diversificación productiva. O sea, digamos, para utilizar los términos de la Administración Santos, la locomotora minera y petrolera más bien ha sido, a la postre, en mi juicio, ha tenido un efecto algo negativo en términos de estructura productiva. Tuvo efectos positivos en términos de dar recursos públicos con los cuales se pudieron ampliar varios programas sociales. Y hablando de eso, quisiera que nos contara un poco qué fue la misión rural. Usted fue director de la misión rural. ¿Qué fue la misión rural? Bueno, la misión rural fue el planteamiento por un equipo técnico, pero también por un grupo importante de un equipo de comisarios, digamos, que preparamos una propuesta de desarrollo rural para Colombia. No en vano se hizo, digamos, en paralelo a las negociaciones de La Habana, pero nosotros no tuvimos como insumo las negociaciones de La Habana. De hecho, las conocimos a mitad de camino. Por su lado, sí, nosotros estábamos, pero era evidente que para el gobierno era una forma de preparar qué hacer hacia adelante, ¿no? En desarrollo rural, dado el acuerdo de paz. Entonces nosotros hicimos toda una propuesta de desarrollo rural, esa más integral, no es agrícola. Trabajamos los temas de educativos, de salud, de vivienda, tantos como el desarrollo agrícola, la diversificación, porque en todo el mundo, en el campo, en el mundo rural, la mano de obra cada vez trabaja menos en la agricultura y cada vez más en otras actividades. Sí, todo este tema, los temas ambientales, la institucionalidad para hacer esa política de desarrollo integral, cuánto costaba hacerlo, en fin, fue toda una propuesta integral para el desarrollo del campo. ¿Y qué pasó con esa propuesta? Algunas cosas se han hecho, por ejemplo, de la reestructuración administrativa que propusimos, yo le diría que quedaron algunos elementos. O sea, la creación de estas agencias, las agencias Nacional de Tierra, la de Desarrollo Rural y la Renovación del Territorio, fueron algunas de las que nosotros propusimos, así como acabar con el INCODER, que había sido una institución muy debilitada. El fortalecimiento de Corpovica, la Ley de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, que fue aprobada en diciembre, yo le diría que es casi una copia. Bueno, en realidad no es una copia solamente porque en realidad, no, porque Corpovica fue un actor importante, trabajó con nosotros, ahora pues Agrosavia, ¿no es cierto? Y Juan Lucas Restrepo, que ha sido un excelente director de la obra Agrosavia,
fue una de las personas que más trabajó con nosotros para repensar el sistema de ciencia y tecnología agropecuaria. También el énfasis que le dimos a vías terciarias, creo que por fin entró en la agenda del gobierno. En fin, hay temas que entraron, pero no hay obviamente la adopción de esta agenda integral. ¿Y lo de negociado en La Habana comparado a lo que la misión rural? Pues mire, nosotros conocimos el Acuerdo 1 de La Habana a mitad de camino, porque ese decreto no era público, ¿no? Y yo le diría que lo nuestro es más ambicioso. ¿En qué sentido? En el sentido, pero que es mucho más integral. Y tiene... Entonces, mucho más elaborado. Sí, no, qué sé yo, nosotros obviamente terminamos adoptando algunas de las metas específicas de La Habana, por ejemplo, en materia de tierras, ¿no es cierto? Esa, digamos, nuestra agenda, pero incluso nuestra agenda en materia de tierras tiene unos elementos adicionales que no están en el Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, aquí un tema esencial en tierras en Colombia es el microfundio. Y cómo uno supera el microfundio, o sea, cómo logra que esas unidades pequeñísimas se conviertan en unidades viables. Es un tema que tratamos en la misión y hicimos propuestas que creo yo que son parte esencial de la agenda de tierras de Colombia hacia adelante. ¿Y cómo eran una de esas propuestas? No, básicamente que uno financie, tenga un sistema de crédito subsidiado de la Agencia Nacional de Tierras, sí, para que los campesinos vayan aumentando los microfundistas, okay, van comprando otras propiedades hasta conformar una unidad grande, que puede no necesariamente ser contigua. Todavía me recuerdo el libro más importante que escribió Orlando Falsborda, creo que fue su primer libro, de hecho, se llama El hombre y la tierra en Boyacá. Ahí aprendí yo eso. Digamos que en las sociedades de pequeña propiedad, los propietarios más bien van acumulando tierras que a veces no son contiguas, sí, digamos, y que esa es la forma como se desarrollan, como crecen. En fin, entonces, ese proyecto, pero también porque nosotros hablamos mucho más de la institucionalidad, no solamente de la política agropecuaria, sino la institucional para una política rural integral. Entonces, son elementos adicionales, pero obviamente nuestra obsesión, que fue el pequeño productor, el productor pobre, claro, el informal, que son más del 80% de los habitantes del campo, digamos, tiene que ser objeto de una atención especial, que es obviamente el tema del Acuerdo 1 de La Habana. Y entonces, desde un punto de vista, digamos, ¿le preocupa que eso no se vaya a lograr estos 4 años, en la medida en que de todas maneras el gobierno que llega bastante crítico de lo que se firmó y bastante crítico? Pues sabe que el Acuerdo 1, más bien he oído, o por lo menos de la misión rural, he oído incluso al propio presidente Duque hablar de ella, o sea que la tiene en su mente. Y yo voy a presentarle las ideas al nuevo ministro de Agricultura, a la nueva directora de Planeación, para decirle, vean, ahí tiene esa agenda, que es la agenda para el desarrollo rural de Colombia, cuando es una Colombia rural en paz. ¿Cuál es el impacto? Así lo llamamos, ¿no? La paz está en el título de nuestro informe. A veces en las noticias y en los medios aparecía mucho el costo de la paz y siempre los periodistas decían, no, es que la paz es muy costosa y la paz es muy costosa, pero comparativamente, si uno hace un análisis de cuánto nos vale la guerra y cuánto nos vale la paz, ¿qué balancearía usted? Vea, voy a exagerarlo. Exagere. Chichiguas vale la paz. O sea, estamos hablando, digamos, de hecho, en la misión rural se ha estimado todo lo que en nuestro juicio costaba. Es un plan que es bastante ambicioso, y era el 1.1% del Producto Interno Bruto de Colombia, de lo cual nosotros dijimos 0.5 se pueden sacar de otro lado. O sea, y las estimaciones que ha hecho incluso después Planeación Nacional, ya para la paz en sí misma, son un poquitico más que eso. Caramba, la paz no vale mucho. Es la decisión de ponerle la plata de verdad. La plata la hay. La plata la hay. Y mire, en último caso, los colombianos, yo creo que en última, si es para la paz, estaríamos dispuestos a pagar un poquitico más de impuestos.
O sea, y más aún, el sector privado colombiano debería salir con una propuesta, pagamos más impuestos para la paz. Yo creo que no es un tema, o sea, realmente no es una cosa que valga unos recursos desproporcionados, digamos. Si uno ve en retrospectiva lo que por ejemplo, costó la ampliación de las fuerzas militares, es más que eso. Y más aún, ahora no se puede reducir el gasto militar por todas las impactos que hemos visto en los últimos el último año, qué sé yo, los grupos disidentes, más sobre todo más el auge nuevamente del narcotráfico, ¿no? Entonces, obviamente uno no puede reducir el gasto militar, pero incluso más adelante, Colombia en paz y controlando los fenómenos, el gasto militar de Colombia incluso se podría reducir. Y el sector empresarial, usted incluso dice, se le podría pedir al mismo sector empresarial una apuesta por la paz en términos tributarios, pero la pregunta es, ¿por qué precisamente ese sector vio con tanto recelo, vio con tanto temor también todo este tema de las negociaciones, el plebiscito ganó no? ¿Cómo explica usted eso? ¿Cómo explica que ese sector no hayan entendido los alcances que pueda tener la paz a nivel de desarrollo económico? Sí, yo curiosamente no estoy tan seguro de que el sector, claro que hay divisiones dentro del sector empresarial, no es una visión homogénea sobre este tema, pero incluso hay otras cosas positivas. Mire, una de las cosas que yo descubrí, digamos, yendo a distintas partes de Colombia cuando estaba en la misión rural versus hace 20 años que fui ministro de Agricultura, es que hoy en día hay un mundo mucho más extendido de fundaciones, digamos, apoyadas por el sector privado, por la cooperación internacional, a veces también en parte por el gobierno, que hacen programas rurales en todo el país. Eso no existía hace 20 años. Eran mucho más chiquitos, si se quiere. Pero ahorita hay cosas importantes, qué sé yo, la Fundación Alpina, lo que hace allá en la Fundación Carvajal en el Valle del Cauca, bueno, la zona comunera del Santander. En fin, hay muchas iniciativas que vienen de abajo. Y curiosamente ese es un mundo interesante que uno puede explotar. Claro. Y mucho de eso apoyado por la empresa privada, directamente a través de fundaciones. A veces lo hacen directamente. Por ejemplo, tome por ejemplo Alpina versus Alquería. Sí. ¿No es cierto? Alpina lo hace a través de su fundación. Alquería lo hace directamente, compra en zonas de conflicto, leche. O sea, todo, digamos, hay mucho más conciencia, no le digo en todos los sectores empresariales, pero en muchos sectores empresariales. Obviamente hay inquietudes, por ejemplo, el tema de tierras, inquietudes que a veces pueden ser válidas o no válidas. O sea, yo creo que nadie discute el derecho a la propiedad privada, pero también nadie debería discutir que tenemos una pésima distribución de la tierra. La concentración de la propiedad de la tierra es de las peores del mundo. Entonces, digamos, el plan de dar 3 millones de hectáreas en el Fondo Nacional de Tierras, de Acuerdo 1 de La Habana, es un aporte incluso modesto a la reducción de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia. Y además porque ese país tiene, una de sus grandes virtudes es que ese mundo rural, esa agricultura familiar, como llama la FAO, agricultura campesina, sí, tiene una posibilidad de dinamismo impresionante. Cuando les deja trabajar y les apoya, es impresionante lo que contribuye. Nosotros somos el sector cafetero del mundo, digamos, basado en pequeña propiedad más competitivo. Caramba, eso vale la pena. Además, incluso mire lo que ha ocurrido en café, digamos, el desarrollo de café de calidad. Muchos de ellos campesinos, son asociaciones campesinas que le apuestan a producir un café, y algunos campesinos colombianos tienen los rangos más altos del mundo en calidad de café. Digamos, eso es lo mismo, en cacao tenemos lo mismo, en frutas, o sea, échele productos, ¿verdad? Entonces uno tiene ese mundo hay que apoyarlo, y en partes con tierras. Y eso obviamente nos lleva a las negociaciones de La Habana y a los acuerdos, a defender los acuerdos. Sí, yo francamente hasta ahora no he oído ningún comentario negativo del presidente Duque sobre el Acuerdo 1 de La Habana. Hay desacuerdos sobre otros elementos de ese tratado, ¿no? Del acuerdo de paz, pero a la parte rural, yo creo que las propuestas rurales pueden ser perfectamente integradas precisamente
a lo que él ha dicho, digamos, de que el sector agropecuario, el sector rural tiene que ser uno de los ejes del desarrollo de Colombia. En algún momento durante las elecciones, la campaña de Gustavo Petro, surgió su nombre como en alguna posibilidad de pedirle al profesor Ocampo ser ministro de Hacienda. ¿Usted se entera de eso y qué le hace pensar? Bueno, dice conocer lo obvio, que estaba inhabilitado. Él no sabía eso. Bueno, de la tercera vez ya se lo dije. que lo mencionó 3 veces, ¿no? ¿Cómo le parecía la apuesta económica del progresismo? No, yo creo que, sobre todo la medida que, a mi juicio, cuando se fue modelando, era una propuesta que en muchos elementos estoy de acuerdo con ella, ¿no? Pero digo sin decir que no estoy de acuerdo con elementos digamos, de las propuestas del presidente Duque. En realidad, en materia económica quizá había menos diferencias, había otras diferencias, pero digamos, ahí no podía tomar cosas de lado y lado. Hablemos un poco de su papel en la economía internacional, de su papel. Usted fue consejero adjunto en las Naciones Unidas, ha sido consultor para distintas organizaciones económicas, fue director de la CEPAL. Creo que en el 2010 escribe con Stiglitz este libro sobre Tiempo para una mano visible después de la crisis norteamericana, de la crisis del 2008. ¿Cómo se lee ahora esta realidad en América Latina, la realidad económica en América Latina, cómo la leemos ahora? Digamos que muy complicada. Dicho sea paso, digamos, a mí me honra una cosita de Naciones Unidas, que lo digo además en mis discursos, de ser el colombiano que ha ocupado el cargo más alto en la historia de las Naciones Unidas, de las cosas que más me enorgullece como persona. Pero bueno, sobre América Latina es muy compleja la situación, por varios motivos. Uno de ellos es las profundas divisiones políticas que han surgido. Incluso lo voy a ponérselo claramente, la renuencia también en materia democrática de algunos de los gobiernos de izquierda. Algunos gobiernos de izquierda de América Latina han sido buenos ejemplos, democráticos, incluso con agenda económica buena. Para mí el mejor ejemplo es el de Uruguay, donde la izquierda ha gobernado ya, pues no sé cuánto, creo que está en el 3er gobierno, ¿no? Sí. De izquierda, y con control del Congreso, etcétera. Es un buen caso, es el mejor caso de América Latina. Pero mire, digamos, casos, digamos, de colapso económico y político, como el de nuestro vecino Venezuela, de gobiernos que son económicamente buenos, pero el presidente quiere reelegirse de por vida, quiere ser rey y no presidente electo. Sí, estamos en total desacuerdo con eso. Claro, como es el caso de Bolivia, ha sido un buen presidente en materia económica, además les ha ido bien. O el de gobiernos que se dicen de izquierda, pero en realidad son de derecha en materia económica y ahora tampoco quieren dejar salir del poder, como el caso de Nicaragua. O sea, cuando uno ve digamos, hay casos intermedios de aquí en América Latina, digamos, en fin, Brasil, por ejemplo, creo que fue bueno bajo los 2 gobiernos de Lula, pero fue un desastre económico bajo el gobierno de Dilma. Ahora ellos fueron democráticos y más aún yo sigo teniendo dudas sobre la prisión del presidente Lula. Independientemente de la corrupción, fue un gobierno que luchó contra la desigualdad. No, cuando yo le decía antes que Brasil ha avanzado más que Colombia en desigualdad, Brasil era más desigual que Colombia, hoy es menos desigual. Eso son los 2 gobiernos del presidente Lula. En un país con mucha más población. Sí, lo mismo en Bolivia, por ejemplo, que era más desigual que Colombia, que es mucho, mucho mejor ahora. De hecho, el mejor caso de reducción de desigualdad en América Latina, eso se ha hecho bajo Evo. Claro. Bajo Evo. Pero Evo, como, digamos, debería aceptar la democracia, incluso un referendo que le prohibió la reelección, que él perdió. Y aún así quiere presentarse a otro periodo. Caramba,
los buenos políticos tienen que entender que en la democracia los gobiernos terminan. Esa es la democracia. Yo a mis estudiantes les digo, la democracia es un sistema en que todo poder es limitado. Esa es mi definición de democracia. Que limita el poder de todos. Eso es una de sus virtudes, que no permite el poder absoluto de nadie. ¿Cómo hacer, ahora que los economistas, digamos que la tecnocracia ha ganado un papel tan importante en las sociedades, pero el lenguaje de la tecnocracia de alguna manera es limitado para la gran audiencia? La gran audiencia no entiende a la tecnocracia, precisamente porque cuando la tecnocracia habla, no la entienden. ¿Cómo hacer para que estas ideas, las ideas de los académicos, las ideas de los investigadores, se acerquen a la gente? Porque muchas veces el problema es que los que terminan guiando a las sociedades son personas que no quieren decirle la verdad a las sociedades. Bueno, hoy en día yo diría que con los medios de comunicación modernos cada vez es más abierto el debate, y hay muchos académicos que se han metido en la tarea de explicar los puntos de vista de manera más sencilla. Y yo creo que uno podría crear muchas más instancias de participación, de debate, para acercar los temas a la gente. Entonces yo francamente, yo creo que en eso curiosamente es menos grave hoy de lo que era antes. Antes, digamos, las decisiones se hacían con menos conocimiento de parte. Y de hecho, por ejemplo, unas cosas positivas que puede haber es tener unos buenos asesores de los congresistas. Uno sabe algunos casos de congresistas que han tenido excelentes asesores. Y uno va y realmente están bien informados y hacen parte de un debate muy ilustrado. El Congreso es muy importante en lo que usted dice, en acercar, digamos, en permitir que la tecnocracia esté sujeta a control político, que es lo que como debemos estar. En el 2012, si me corrige si me equivoco, en el 2012 Brasil lo nomina a usted a presidente del Banco Mundial y Colombia decide no apoyarlo, no apoyar al economista insignia de Colombia en ser el presidente del Banco Mundial. ¿Cómo encuentra usted eso? Usted en una entrevista, con la BBC, dice: a mí no me eligen y no me denominan por mis líneas políticas, porque eso es más un nombramiento político que otra cosa. No, yo no creo que las razones de no apoyo de Colombia han sido eso. Yo siempre entendí, curiosamente, primero entendí que estaba equivocado el presidente Santos al no apoyarme. Creo que se equivocó. Pero ellos tenían... Hubiera sido muy bueno para Colombia tener un presidente del Banco Mundial en ese momento. Pero digamos, ahora le voy a mencionar otro tema, pero digamos, yo creo que ellos de alguna manera presintieron que eso podía afectar negativamente la candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la OIT. Yo curiosamente, para serle sincero, no siendo candidato de Colombia, porque yo terminé siendo candidato de otros países, fue uno de los 3 candidatos oficiales a la presidencia del Banco Mundial, creo que moví más en nombre de Colombia que la candidatura de Angelino Garzón, curiosamente. O sea, a mí por todos lados decían candidato de Colombia. Claro, totalmente. Entonces, en fin, fue una candidatura interesante, pero una cosa que es muy importante adicionalmente es un principio democrático, de hecho. Digamos, esta es la primera vez en la historia del Banco Mundial en que hubo competencia por la presidencia del Banco Mundial. Tradicionalmente el presidente del Banco Mundial era el que decía el presidente de los Estados Unidos. Eso no puede ser cierto, es el único organismo internacional en que ocurre así. Todos los cargos de organismos internacionales son de competencia. Entonces, lo que nosotros también estábamos con la candidata de Níger y con el apoyo de todos los directores de países en desarrollo del Banco Mundial, queríamos dejar constancia de que el proceso tenía que ser competitivo. Más aún en las evaluaciones que hicieron de los candidatos, ahí por ejemplo las evaluaciones que hicieron los europeos se filtraron, y son interesantes leerlas, porque en realidad los 2 candidatos de países en desarrollo éramos mejor evaluados, fuimos mucho mejor evaluados por los europeos que el presidente actual del Banco Mundial, que fue el que ganó. Y esa fue su respuesta a la BBC. Usted dijo:
no es por los méritos, sino por más la orientación o más el tema político. Eso fue su respuesta. Sí, puede ser, pero en todo caso era también dejar esa constancia histórica, y yo me siento orgulloso de haber hecho esa constancia histórica de que la presidencia del Banco Mundial tiene que ser competitiva. ¿Okay? Eso es un tema, incluso la reelección del presidente también fue del presidente del Banco Mundial actual fue una vergüenza, también no competitiva. ¿No es cierto? Todos los organismos internacionales, o sea, desde la Secretaría General de la ONU, coja la OCDE, ahora que somos miembros de la OCDE, como le digo yo más bien, todos los organismos de Naciones Unidas son competitivos, todos. Entonces, ¿por qué no el Banco Mundial y el Fondo Monetario? El Fondo Monetario es un político más competitivo porque tradicionalmente se reserva a los europeos, pero entre ellos compiten, digamos, de alguna manera, para ver quién es nominado. En fin, es un capítulo que no ha sido positivo. Hay algo que le importa mucho al colombiano a pie hoy en día, y es el tema de la pensión. Ya la gente dice en las redes que nadie se va a pensionar en los próximos años, que esto está hecho un desorden, que no se sabe qué va a pasar, hay incertidumbre. ¿Cuál es su opinión sobre aumentar la edad de pensión en Colombia? El tema básico del sistema pensional es que llegue a la gente, a todo el mundo. Aquí tenemos que llegar y rápido a un sistema universal, sí, de pensión. Aquí en Colombia se pensiona, no sé, 1 de 4 personas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, la pregunta es cuál es el sistema que es viable financieramente, además cuando ya estamos entrando en una transición demográfica en la cual, digamos, el número de personas de más edad va a aumentar rápidamente. Entonces, cuando uno entra a analizar, entonces uno dice, bueno, hagamos un sistema que sea viable para todos. Entonces hay dos elementos importantes. Uno, el elemento de los privilegiados de hoy, que van a tener que dejar de ser privilegiados. Y el segundo es que es viable. Y le voy a dar un ejemplo que en algún artículo lo escribí. Es un engaño para las mujeres decirles que su edad de pensión es 58 o 57, ¿no? Es un engaño porque menos del 10% se pueden jubilar. Entonces sería mucho mejor decirles, vea, su edad de pensión es 62 o 65 años, y no es cierto, porque le da más tiempo para llenar las semanas de cotización que necesitan para llegar a la pensión, incluso con algún mecanismo que permita compensarlas siempre por el tiempo que le dedican a la economía, al cuidado, como se le llama hoy en día, y después decir, bueno, su pensión va a ser, va a tener pensión, y su pensión va a ser un político mejor de lo que eso puede ser en las condiciones actuales. Entonces yo creo que el aumento de la edad de pensión es inevitable, ha ocurrido en todo el mundo, aquí también va a tener que ocurrir, y si no, va a tener que decretar unas pensiones ínfimas para las personas que se jubilan temprano, porque es lo único que es viable económicamente. Yo ya pasé la edad de pensión, ¿no? ¿Y sigue trabajando? Y sigo trabajando, no sé, pero que mucha gente puede seguir trabajando, y debe seguir trabajando, y en un mundo en que la gente va a haber una proporción creciente de mayores, muchos mayores van a encontrar agradable trabajar, como en mi caso. Yo por lo pronto no pienso jubilarme todavía en la práctica. ¿Qué lecciones dejó? Y hablando de su libro con Stiglitz, La mano para... me recuerda el título, La mano visible. Tiempo para una mano visible. Sí. No sé si está traducido al español, pero no es traducido. Tiempo para una mano visible. Sí, es el momento, es el momento para la mano visible. ¿Qué significa eso desde la economía? No, eso era implícitamente, era una crítica implícita de que, sobre todo para el sector financiero, se pensaba que un sector menos regulado, o sea, con menos intervención del Estado, que es lo que el término mano visible, sí, tenía mucho más posibilidades de éxito. Y lo que
Vimos lo que se demostró en 2008, como se ha demostrado muchas veces en otros contextos, es que un sector financiero regulado puede terminar grandes crisis, que cuestan un infierno de plata. Entonces bueno, el tiempo de la mano visible es el tiempo de la regulación financiera, es el tiempo de más intervención macroeconómica para evitar crisis. Eso era lo que decía el título. ¿Usted cree que el ministro Carrasquilla ya leyó ese libro? No creo que haya, pero bueno, yo fui profesor, entonces de pronto le tocó oírme mis discursos. No, es un técnico bueno, espero que vamos a trabajar bien con él. ¿Cuál es el reto para cerrar esta entrevista? ¿Cuál es el reto para Colombia? Ya dijo que el tema de la desigualdad, pero ¿cuáles serían las tareas, digamos, para impulsar la economía de una manera agresiva, de una manera audaz también? Porque ahora geopolíticamente un país no existe solo realmente. Para mí lo más importante es reconstruir la forma de hacer política productiva y hacerlo además teniendo como trasfondo un sistema de ciencia y tecnología mucho más desarrollado que el que tenemos hoy en día. Digamos, uno decir, nosotros en ciencia y tecnología invertimos montos ridículamente bajos. Tenemos el 0.2% del PIB. Para poner un ejemplo, Brasil invierte 6 veces eso, China 10 veces eso. Los países promedio de la OCDE 13 veces eso. Entonces, nosotros es un indicador que muestra lo mal que estamos, digamos, en esos campos. Entonces, pero digamos, eso como base, como trasfondo para tener un sistema más productivo, además un sistema que le llegue a todos, ¿no? Que permita difundir la tecnología a todos los productores. Y en todas sus dimensiones hoy, las dimensiones que son bienes agrícolas, manufactureros, pero también servicios. Por ejemplo, hoy en día los servicios tecnológicos son la esencia misma de un sector competitivo, incluso un buen sistema de comercialización, claro. De un buen sistema financiero. Entonces uno como extiende el conocimiento de las nuevas herramientas y cómo la facilita a través de esto, que es el instrumento más importante de difusión de tecnología de hoy, ¿no? Sí. Y de comunicación. Entonces uno puede tener unas posibilidades muy interesantes de difundir tecnología. Eso me parece a mí que es, curiosamente, en términos de reconstruir la política de desarrollo productivo, tener la diversificación productiva como un gran objetivo, además con conceptos de equidad, de difusión de tecnología, de acceso a los pequeños productores a las mejores prácticas tecnológicas. No sé, para mí eso es el tema más importante y algo que puede contribuir a la equidad y al crecimiento económico al mismo tiempo. Profesor, muchas gracias por esta entrevista. Me encantaría que me recomendara un libro. Quiero leerme un libro. Pienso que usted me puede recomendar un buen libro aquí a mí. ¿Ya se leyó Piketty? A Piketty, sí, ya me leí a Piketty. ¿Pero cuál es Piketty? Porque tiene varios. No, el famoso, Capital. El Capital. Gran libro. Gran libro. No sé, para mí la obra maestra de economía, la teoría general de Keynes. Hay que volver a Keynes. Esa es la obra magna de economía. Muchas gracias por esta entrevista. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar conectados con Contravía. Aquí está hoy el profesor Ocampo. Siempre buenos invitados, siempre buenas conversaciones. Hasta un próximo capítulo.